Clase número 16, aplicaciones y planteamiento de ecuaciones, ¿de acuerdo? Esto es una de las clases más complicadas o en su defecto uno de los temas más complicados, por el mismo hecho que no hay un procedimiento, no hay pasos a seguir, sino que únicamente directrices, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, céntrense en estos temas debido a que el planteamiento de ecuaciones no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar cómo poder plantear y cómo poder resolver problemas de la vida real. Entonces, la resolución de problemas, pues como les comentaba, depende meramente de la persona y del ingenio y de las habilidades que posea el investigador, el ingeniero, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, no existe un procedimiento que garantice cómo resolver estos problemas. ¿Y cómo son las directrices? Bueno, esto se aprenderá a lo largo de esta clase. Lo que estaremos buscando es básicamente cómo traducir, eso es muy importante. Lo que estaremos buscando es cómo traducir el texto o un enunciado, cómo traducir un enunciado a una expresión algebraica. ¿De acuerdo? ¿Cómo traducir texto a una expresión algebraica? Y si yo estoy diciendo 2 veces un número, pues yo podría estar diciendo que es 2x. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, lo importante de esta clase es identificar esas directrices, es decir, cómo traducir un enunciado a una expresión algebraica que finalmente plantee una ecuación o que finalmente nos ayude a plantear una ecuación, ¿de acuerdo? Recuerden que expresión algebraica y ecuación son dos cosas distintas. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos abordar esta temática? ¿No? Esto que acabo de poner en amarillo es muy importante. Entonces, no existe un procedimiento, pero sí algunas directrices que nos ayuden. Vamos a analizarlas, son 7. Estas, por favor, las escriben en su cuaderno nuevamente. Entonces, estas son sugerencias para resolver problemas aplicados o, en otros casos, que se conoce como problemas verbales, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es leer cuidadosamente el problema y asegurarnos de entender lo que se nos está planteando. Es lo que decíamos ahorita. Si yo les digo un número que esté al cuadrado, pues ustedes básicamente deben de pensar en algún valor x que esté elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer unas igualdades aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? Por ejemplo, si decimos que es 2 veces, ahorita lo hacemos un poco más grande, 2 veces un número cualquiera. ¿Esto cómo se traduce? 2 veces un número cualquiera. Bueno, pues esto se traduce de la siguiente manera, a que puede ser 2x. Entonces, nótense que este texto es equivalente a esta expresión. Esta es una expresión algebraica. Recuerden, hasta que lo igualo a algo, o lo igualo a algún valor, es una ecuación o una igualdad. Entonces, ¿qué pasa si yo digo un número elevado al cubo? Entonces, un número elevado al cubo. ¿De acuerdo? Pues ustedes espero automáticamente estén pensando, pues puede ser, en este caso, vamos a cambiar de variable, puede ser y al cubo, ¿no? O si yo digo la mitad de un número menos 2 veces ese número, ¿de acuerdo? Entonces, ya como pueden observar, los enunciados se vuelven un tanto más complejos, pero igualmente, si identificamos bien lo que nos quieren decir, no habrá ningún problema para resolver estos problemas. Entonces, me está diciendo la mitad de un número. Ese número no lo sé. Entonces, la mitad pues es un medio, ¿no? Puede ser un medio de x menos 2 veces ese número, ¿no? Entonces, la ecuación que se nos plantea
Vamos a ponerlo más difícil. Dice la mitad de un número menos 2 veces ese número al cuadrado. Este podría ser algún enunciado un tanto, pues un poquito más difícil, ¿no? Entonces, esto sería, dice, la mitad de un número, pues la mitad es un medio, ¿no? Es un medio de x menos, dice, menos 2 veces ese número. Entonces, 2 menos 2 veces ese número x, ¿de acuerdo? Entonces, nótense que así es como se empiezan a plantear estos problemas. Pero nos dice menos 2 veces ese número al cuadrado. Entonces, esto está al cuadrado, ¿no? Entonces, nótense cómo estos enunciados se pueden traducir a expresiones algebraicas. Entonces, eso es lo importante, que en el primer paso nosotros entendamos qué es lo que nos está requiriendo, ¿no? También asimismo tenemos que leer el problema una segunda, una tercera y una cuarta. ¿Para qué? Para identificar las variables que necesito. ¿De acuerdo? Otra parte muy útil es hacer un dibujo que represente a la situación o plantearnos igualdades. También podría ser alguna buena técnica como realizar un cuadro comparativo de que esto es esto, esto es y, esto es x al cuadrado. Entonces, esas serían buenas ideas. Hacer un bosquejo, un diagrama, una ilustración de lo que está pasando. La cuarta directriz sería lo que les comentaba. Hay que elegir una variable que represente la cantidad que se está buscando o las cantidades. Puede ser una o más variables dependiendo la situación. Entonces, es por eso se dan cuenta, la mitad de un número menos 2 veces ese número al cuadrado. Pues yo automáticamente, por mi bagaje cultural, yo utilicé la variable x. Normalmente es la que siempre se utiliza y la que siempre se está analizando en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, lo importante es identificar qué variable es la que vamos a utilizar para representar las cantidades. Si es t, pues el t normalmente se usa para el tiempo, la t mayúscula para la temperatura, x puede ser cualquier situación, cualquier relación con respecto al enunciado, y puede ser una correspondencia a x y y, etc. Entonces, nuevamente dice, tenemos que buscar estos enunciados, por ejemplo, buscar una guía donde se puede establecer una relación con respecto a los objetos o herramientas que conocemos. Es decir, si aquí nos dicen distancia es igual a rapidez por tiempo, pues yo puedo agregarle cuántos parámetros están relacionados. ¿Se dan cuenta? Está la distancia, está la rapidez y el tiempo. Entonces aquí hay 3 parámetros. Entonces es muy importante identificar los parámetros que se encuentran presentes en nuestros problemas. Otra parte importante es que nótese que aquí estamos formando las expresiones algebraicas. Uno de los pasos finales es formar una ecuación o una igualdad que contenga las variables analizadas o las variables previamente identificadas y describirlas mediante una ecuación. Es decir, que esa ecuación se traduzca al mismo enunciado. Es decir, que sean equivalentes, que el enunciado del problema y la ecuación representen lo que se está buscando, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues el paso 7 es resolver la ecuación y determinar cuál es el conjunto solución, cuál es ese número que da solución o que satisface la ecuación. Y finalmente tenemos que comprobar si nuestros resultados fueron correctos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un problema muy sencillo. Este problema básicamente nos dice lo siguiente. Nos dice el siguiente enunciado. Dice, encuentre un número tal que 3/8 del número menos 1/2 de él es 14 menos que 3/4 del número, ¿no? Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a analizarlo antes de ver la solución. Lo primero que tenemos que plantear es qué es lo que estamos buscando. Dice, encuentre un número tal que 3/8 del número
menos 1/2 del número es 14 menos que 3/4 del número. Entonces, este tal vez nos podría causar un poco de complicaciones. Tal vez ustedes estarán pensando en que, no, pues son muchos números, son muchos parámetros. ¿Se dan cuenta? Aquí está un número, aquí está otro, aquí está otro, y aquí está otro, y aquí está otro. Pero si se dan cuenta, a nosotros se nos está presentando un único número real. ¿Qué quiere decir? Que es que es una cantidad desconocida. Esa cantidad desconocida que debemos buscar, pues es ese número. Entonces, lo que estamos buscando es un número. ¿Cuál número debe ser? Pues es un número n. En este caso, yo la variable lo voy a poner n. Estamos buscando un número n que satisfaga la condición, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, lo que estamos buscando es un valor n. Muy bien. Entonces, vamos a buscarlo. Entonces, estamos buscando un valor n, donde n es el número que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, este valor es el bueno. Y a partir de esto, pues, nótense que yo ya he hecho varias de las directrices. He entendido qué estoy buscando. He asignado la variable o una variable que va a representar a los números que se encuentran presentes. Entonces, ahora sí, dice, encuentre un número tal que 3/8 del número, nuevamente aparece el número. Entonces, aquí está otro, dice, pero ahora nos dice que son 3/8. Entonces, van a ser 3/8 de ese mismo número. Entonces, nótese que ahora dice el siguiente enunciado, 3/8 menos 1/2 de él. Entonces, es menos 1/2 también. Entonces, menos 1/2. Aquí está otra pista. Es 14 menos que 3/4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si se dan cuenta, ya está haciendo como una igualdad, ¿no? Vamos a mover este un poquito. Entonces, aquí estoy encerrando en recuadros las características principales. Dice, encuentre un número tal que el número va a ser n. Ya dije que ese número que voy a encontrar es n. Pero me dice que es 3/8 del número. Entonces son 3/8 del número. El número es n. Menos 1/2 de él. Entonces menos 1/2 de ese mismo número es al menos es 14 menos 3/4 que el número, ¿no? Entonces, nótese lo siguiente, me está diciendo que es. ¿Qué significa que es? Pues nos está diciendo que esta primera parte del enunciado es 14 menos que 3/4 del número, lo que nos está indicando que es una igualdad. Entonces, porque nos está diciendo que meramente ese número es 14 menos que 3/4, ¿de acuerdo? Entonces, 3/4 menos 14, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora sí a ver la solución. Y si se dan cuenta, nos dice que es 3/8 de n, aquí lo tengo, menos 1/2 de n, aquí está. Nos dice que la palabra es muy importante, porque está relacionando la igualdad. Muy bien, entonces vamos a insertar otro aquí. Esto habla de igualdad, la palabra es, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en rojo, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ahí está, esa palabra en rojo es. Nos dice que es 14, que es igual a 14 menos que 3/4 del número. Entonces, nótense lo siguiente, tal vez aquí esté un poco confuso. Nos dice que es 14 menos que 3/4 el número. Entonces, este es el enunciado principal. Nos dice 3/4 del número menos 14. Aquí está. Entonces, esta es la ecuación que yo he planteado con respecto. Vamos a copiar este. Okay. Esta es la ecuación que yo he planteado o que resultó del enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hemos aprendido algunas técnicas. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es el máximo común denominador, ¿de acuerdo?
acuerdo? Se dan cuenta, el número más grande de ellos en este caso es 8, entonces no es muy necesario que lo calcule, porque cada uno es múltiplo de sí mismo, ¿no? 8 se puede escribir como 4 por 2 y aquí están sus múltiplos, entonces este es el máximo común múltiplo, ¿de acuerdo? Máximo común denominador. Entonces vamos a continuar y multiplicamos por 8 a toda la ecuación. Entonces 8 por 8, 8 por 3, 24, entre 8 sería 3, ¿de acuerdo? Y luego nuevamente vámonos con el segundo, sería 8 por menos 1 medio de n, quedaría 8 por menos 1 medio de n, aquí está. Entonces lo que tenemos que hacer es 8 por 1, pues es 8 entre 2, pues 8 entre 2 es 4, y 4 por n, pues 4n. Y está este signo negativo, entonces menos 4n. Es igual a 8 por 3, serían 24, entre 4, pues 24 entre 4 serían 6, 6 por n, pues es 6n. 8 por 14, ok, serían 80, 8 por 4, 24, 32, serían menos 112. De este menos viene aquí, entonces serían menos 112. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer pues es agrupar y resolver, ¿no? Entonces 3n menos 4, menos 4n, pues queda como menos n, es igual a 6n menos 12, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer aquí es pasar a la izquierda el 6n. Como está sumando, pasa restando. Entonces, quedaría como menos 6n menos n. Pues quedaría como menos 7n es igual a menos 112. El menos 7 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, es menos 112 entre menos 7. Recuerden, menos entre menos, pues es más. Entonces, 112 entre 7, pues da 16. Entonces, 16 es ese número que cumple la ecuación, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, lo podemos comprobar sustituyendo este valor aquí y que nos dé 16 de ambos lados y 16 de ambos lados. Entonces, de esta forma es como se resuelven o se plantean estos problemas aplicados, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo complicado, plantear esta ecuación. Una vez que planteamos esta ecuación, esto es lo más difícil. Y ya lo restante, pues es únicamente aplicar álgebra y despejar, ¿no? Vamos a continuar con otro. Sí, vamos a hacerlo, ya sin tapar el resultado, pero vamos a analizar lo siguiente. E igualmente vamos a leerlo las veces que sea necesario para poder analizar qué es lo que se nos está requiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Dice, el ancho de un estacionamiento rectangular es 8 pies. Vamos a analizar la primera pista que nos están dando, ¿no? Vamos a copiar esto y pegarlo por acá. ¿De acuerdo? Entonces dice, el ancho de un estacionamiento rectangular, ya nos da una pista, es un estacionamiento rectangular. Aquí está la primera pista. Es de 8 pies. Más bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Dice, el ancho de un estacionamiento es rectangular. Aquí está. El rectángulo es 8 pies menos 3/5 de la longitud. Es 8 pies menos 3/5 de la longitud. Entonces, aquí ya nos está dando otra pista, ¿no? Vamos a encerrarla. Dice que nótese lo siguiente, ya nos está diciendo se puede traducir como igualdad, ¿no? Entonces, que el estacionamiento, el ancho es esto, ¿de acuerdo? Entonces dice, el ancho de un estacionamiento rectangular, primera pista, que es rectangular. Segunda pista dice que es 8 pies menos que 3/5 de la longitud. Entonces, ¿cómo se conforma un estacionamiento rectangular? Pues tiene una base, o más bien, en este caso, tiene una longitud y una altura. Entonces, ya nos están dando más pistas, ¿no? Entonces, dice, el perímetro del estacionamiento es 400 pies. Otra pista, el perímetro de un rectángulo,
es la suma de todos los lados, ¿de acuerdo? Entonces ya nos está diciendo que esto es 400 pies y nos está pidiendo encuentre la longitud y el ancho del estacionamiento. Entonces, aquí nos da 3 pistas muy importantes, ¿no? Nos está diciendo lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Nos está diciendo que ¿qué estamos buscando? Esto es lo primero que nos debemos de hacer o debemos de preguntar. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo bien. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la longitud y el ancho. Entonces, estamos buscando esta longitud y el ancho. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos buscando? Déjenme escribirlo bien. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando dos cosas, ¿de acuerdo? La longitud del estacionamiento y la anchura, ¿de acuerdo? Del estacionamiento. ¿Y qué variables? ¿Se dan cuenta? ¿En qué unidad se mide la longitud? Pues la longitud se mide en metros, ¿no? Bueno, en este caso nos dieron pies, disculpen, estamos utilizando pies, entonces son FT. Entonces son pies. Entonces, nuevamente, ambos son pies. Por lo tanto, ambos relacionan la misma cantidad. Estamos midiendo longitudes y esto se mide con la misma unidad que son pies. Entonces, únicamente necesitamos una variable, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente necesitamos una variable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser esa variable? Bueno, pues yo puedo seleccionar cualquiera, pero vamos a seleccionar la variable L, la variable L de longitud, muy bien, L de longitud, variable L, aquí está. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Nos está diciendo que el perímetro del estacionamiento es de 400 pies. ¿Cómo es el perímetro de lo primero que tenemos que hacer ahora para este problema es cómo es el perímetro de un estacionamiento rectangular? Pues si se dan cuenta, el perímetro, yo les había comentado que es la suma de los lados. Este lado es igual a este lado y este otro lado es igual a este otro lado, ¿no? Es decir, estos dos lados, los voy a indicar. Vamos a indicarlos. ¿Se dan cuenta? Estos dos lados son iguales. Este lado tiene la misma longitud que el lado de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque son simétricos. Ahí está. Entonces, aquí hay L y L. Y de este lado hay, podría ser, podemos identificarlo con la siguiente. Dice, el ancho de un estacionamiento es de 8 pies. El ancho, nótese que nos está dando el ancho. El ancho es 8 pies, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a calcular el ancho del estacionamiento. Aquí voy en orden, no se vayan a perder. Entonces dice que el ancho, aquí me está dando una pista, me está diciendo quién es el ancho, quién es este valor. Dice que el ancho es 8 pies menos 3/5 que la longitud. Entonces, esta es la longitud. Entonces, esta es la variable L. ¿De acuerdo? La longitud es la variable L. Y me está diciendo que el ancho es 8 pies menos que 3/5 de la longitud. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es 3/5 de la longitud. Entonces, es 3/5 de L. Menos 8 pies. Entonces, 3/5 de L menos 8, el ancho. Entonces, este es el ancho, observen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí, vamos a identificarlo. Este es el ancho, ¿de acuerdo? Entonces, este es el ancho, esto que estoy pintando aquí. El ancho es esto, muy bien. Y la longitud, pues, es L. Entonces, nótese lo siguiente. Vamos a continuar.
¿Cómo es la fórmula del perímetro? Ya tengo quién es la longitud y quién es el ancho. Este es el ancho. Este es el ancho. Aquí lo pongo. Y la longitud es L. Ancho y longitud es L. Ancho, más bien es longitud. Longitud es L. Lo voy a poner con mayúscula mejor porque no se diferencia si es un palito o una L. Entonces este es L. Ahí está. Entonces la longitud es L y el ancho. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Bueno, pues el perímetro de un rectángulo no es más que la suma de todos los lados. Es decir, como les estaba indicando, esto es 2L, más bien este es L y este es L. Entonces, la suma de estos dos pues es 2L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro? Bueno, lo voy a llamar perímetro P. Perímetro P es igual, más bien, perímetro es igual a P, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, el perímetro, ¿cómo se calcula? Bueno, el perímetro P es igual a 2L, porque son 2L, más 2 veces el ancho, ¿de acuerdo? O como le ponen ellos aquí es 2W, ¿de acuerdo? Entonces 2W, width, en inglés ancho se dice como width. Entonces esto es 2, o lo voy a poner yo ancho, ¿no? Es 2 veces L más 2 veces el ancho. Y si se dan cuenta, yo ya sé quién es L, la longitud es L y el ancho es 3/5 de L menos 8. Entonces, yo tengo otra pista muy importante. Aquí nos dice que el perímetro del estacionamiento es 400 pies. Entonces, esta ecuación, el perímetro es 400. Entonces, el perímetro del enunciado, esto lo obtuvimos del enunciado, entonces el perímetro es igual a 400 pies, ¿de acuerdo? Entonces, son 400 pies el perímetro. Por lo tanto, el perímetro debe ser igual a 2 veces L más 2 veces el ancho. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, 400 del perímetro es igual a 2 veces la longitud. Aquí está, es 2 veces esto. Entonces, 2L más 2 veces el ancho. Entonces, 2 por el ancho. ¿Y el ancho quién es? Bueno, el ancho es 3/5 de L menos 8. Muy bien. Entonces, de esta manera es como se ha planteado la ecuación. Vamos a resolverla y lo que tenemos que hacer pues, es simplificarla, ¿no? Entonces, 400 es igual a 2L más 2 por 3 sería 6L quintos, ¿de acuerdo? Y 2 por 8 sería 16, más por menos es menos. Y así de esta manera es como tengo la ecuación que se plantea que resuelve al sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizarlo? Bueno, una vez que tenemos esta ecuación, esta es la ecuación equivalente del enunciado, ¿no? Entonces lo voy a poner en rojo con este recuadro, este recuadro que he pintado aquí. Ahí está. Esta es la ecuación que se planteó del enunciado, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Entonces, esta es la ecuación que resultó de todo el enunciado. Pues lo único que ahora tengo que hacer pues es resolverla. Y yo ya sé cómo resolver ecuaciones de este estilo. Nótese que todas estas son ecuaciones de primer grado, no lo olvide. Entonces, 400 es igual a 2L más 6L entre 5 menos 16. Entonces, ¿cómo le hago? Pues el máximo común denominador pues, es 5, porque no hay ningún otro denominador, ¿no? Entonces multiplico por 5 a toda la ecuación y de esto me quedaría 5 por 400, 2000. 5 por 2L, 10L. 5 por 6L, ¿verdad? 60 entre 5 sería 6L. 5 por 16, 5 por 10, 50. 5 por 6, 30.
30 serían 80. Entonces sería más por menos, sería menos. Entonces esta es la segunda ecuación que nos quedaría. Y ahora lo que resta pues es despejar, ¿no? Tengo que resolver en este caso ahora para la variable L. Entonces es 2000, bueno, aquí tengo 10L más 6L, queda 16L. Y lo demás pasa igual. Entonces vamos a sustituir, vamos a despejar. Entonces este menos 80 pies, se pasa a la derecha, a la izquierda sumando. Entonces quedaría 2000 más 80, quedaría 2080 es igual a 16L. Y 2080 entre 16, porque este 16 se está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces sería 2080 entre 16 es igual a 130. Entonces L, encontramos la solución que L, o la longitud, L es igual a 130 pies, ¿de acuerdo? Siempre al final hay que incluir las unidades, porque en este caso sí tiene unidades, y las unidades son los pies, ¿no? Es una unidad dimensional. Entonces, ¿cómo comprobamos ahora, o cómo resolvemos lo que nos estaba buscando? A nosotros nos preguntaban el ancho y longitud. Esto es lo que estábamos buscando. Si se dan cuenta, hemos encontrado este L. Entonces, la longitud L, pues es 130 pies. Aquí está. ¿Y cómo encuentro el ancho? Bueno, pues el ancho es esta ecuación o esta expresión. Y lo que tengo que hacer, pues es únicamente sustituir. Únicamente lo que tengo que hacer es sustituir 3/5 por L, pero L es 130 menos 8. Y esto lo hacen aquí. 3/5 por 130 menos 8 es igual a 70. Muy bien. Entonces, hemos encontrado que L, la longitud, es 130 y el ancho, vamos a llamarlo ancho W, es igual a 70 pies. 70 pies. Entonces, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Entonces, nótense que no hay ningún procedimiento para plantearlo, sino es que uno tiene que identificar todas las características de lo que nos está diciendo el enunciado. Por aquí tengo otros ejemplos. Estos dos ejemplos, analícenlos en su libreta y plantéenlos. Nótese que aquí va indicando más o menos qué directrices se utilizan. Entonces, estos analizar en su libreta. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, estos problemas los dejo como ejercicio para no hacer tan largo el video, ¿no? Pero aquí viene explícito todo. Viene qué es lo que está pasando, cómo describirlo. Estos no viene tanto el desarrollo, pero esto sí. Entonces, espero no haya ningún problema. Vamos a analizar un problema un tanto más difícil, que es de los más comunes que uno se podría encontrar. Vamos a analizarlo nuevamente desde cero. Entonces vamos a llevarnos estos rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llevárnoslo hasta el final. Aquí está. Y vamos a ir identificando nuevamente qué es lo que se nos está requiriendo. Dice, un químico tiene 10 mililitros de una solución. Ojo, primera pista. Un químico tiene 10 mililitros de una solución. El enunciado nos dice que es una mezcla de productos químicos, ¿no? Entonces tengo una solución de 10 mililitros, ¿de acuerdo? Ahí está la primera pista. Dice que contiene una concentración de 30% ácido. Otra segunda pista. 30%, aquí está. Ahí está. Tenemos otra pista, que tiene una concentración de 30% de ácido. Aquí está. Entonces nos dice cuántos mililitros de ácido puro deben agregarse para aumentar la concentración al 50%. Y ahora este enunciado tal vez parecerá muy fácil porque es cortito, pero este enunciado es un tanto más complejo que los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos analizarlo?
dice, lo primero que tenemos que contemplar, se dan cuenta, aquí sí hacen las directrices bien. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué cantidad es la desconocida? Bueno, pues la cantidad desconocida que debemos agregar es el ácido puro. Entonces, esto es la cantidad desconocida o la variable que estamos buscando identificar, ¿no? ¿Cuántos mililitros de ácido puro deben agregarse? ¿Cuántos? Entonces, es una cantidad que yo desconozco. ¿Cuántos voy a agregar para aumentarla al 50%? Bien, entonces, ¿cuál es la cantidad desconocida? Bueno, pues la cantidad de ácido puro a agregar. La cantidad de ácido puro para agregar. Entonces, este es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? La cantidad de ácido puro para agregar a la concentración. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Son mililitros. Entonces, en este caso, ahora estamos analizando mililitros. Entonces, los mililitros, pues yo tengo que asignárselo a una variable. ¿Y cuál es esa variable? Pues X es igual al número de mililitros de ácido puro por agregar. Entonces, esta X es mi variable. Entonces, X debe ser igual a el número de mililitros para agregar. Puro por agregar. Ahí está. Entonces, para ayudar a visualizar el problema, ahora sí, en este caso tenemos que plantear lo siguiente. Vamos a dibujar esta figura que nos ayudará bastante a entender la fenomenología del problema. ¿Se dan cuenta qué es lo que yo tengo? Yo tengo una sustancia de 10 mililitros con una concentración de ácido del 30%. Entonces, estos 10 mililitros es la mezcla original. Es lo que yo tengo como primera instancia. Entonces, mi mezcla original está al 30% de ácido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como son 10 mililitros, ¿cuánto es el 30% de 10 mililitros? Bueno, el 30% de 10 mililitros es 3 mililitros. Entonces, hay 3 mililitros de ácido en esta sustancia, amarilla, por así decirlo. En este caso vamos a usar los colores, o en esta mezcla original. Entonces, ¿qué tengo que agregarle? Yo tengo que agregarle una cantidad X de ácido puro. Entonces, es mezcla original más la cantidad de ácido puro, que esta yo no sé. Entonces, X mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, yo le tengo que agregar una cantidad X para poder subir la concentración al 50%. Entonces, ¿cuál es esa concentración que yo busco? Bueno, yo busco, recuerden que yo tengo esos 10 mililitros, más esta cantidad de ácido puro que voy a agregar. Y esta cantidad debe estar al 50%. Entonces, esta cantidad al 50% tengo que multiplicarla por 0.05. ¿De acuerdo? Esto es como si estuvieran convirtiendo, no se confundan, están convirtiendo. El 30% pues es 0.3 por algo. El 50% es 0.5 por algo, ¿no? De esta manera se calculan los porcentajes, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir. Entonces, esta suma de la mezcla original más el ácido puro, pues obviamente tiene que incrementarse la cantidad de mililitros en la mezcla, ¿no? Entonces yo tengo que agregarle, aquí están los 10 mililitros más los mililitros de ácido puro, entonces son 10 más X, ¿de acuerdo? Recuerden que mi variable que yo necesito conocer quién es X, entonces a esos 10 mililitros yo le tengo que sumar X. Entonces vamos a plantear ahora sí la ecuación. ¿Se dan cuenta? Yo ahora podemos expresar la cantidad de ácido puro como 3 más X, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a los 10 mililitros existen únicamente 3, entonces son 3 más X, ¿de acuerdo? Entonces es esta primera parte. O también el 0.5%, el 0.5, perdón, que es el 50%, de 10 más X, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, la ecuación que tenemos que plantear son 3 más X
3 más X, que son estos 3 mililitros, más el ácido puro a agregar. Entonces 3 más X es igual a una concentración del 50%. Entonces 0.5 por 10 más X. ¿De acuerdo? Aquí está la suma total de la mezcla original más el ácido puro. Son 10 más X. Entonces esto es igual a 10 más X al 50%. ¿Y cómo sé que es ese 50%? Pues multiplicándola por 0.5. Muy bien. Entonces esta es la ecuación. Ahora esta es la ecuación que representa al enunciado. Entonces, si resolvemos esta ecuación, nosotros vamos a poder resolver, o vamos a poder conocer más bien, quién es esa cantidad a agregar. Aquí la subrayo o la identifico nuevamente. Entonces, pues esto ya es sencillo. Una vez planteada, pues lo único que tenemos que hacer es resolverla, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿se dan cuenta? Este 0.5 está sumando, lo paso restando. Entonces, 1 menos 0.5 queda 0.5x. Este 3 está sumando, lo paso restando, ¿de acuerdo? Entonces, este 5 menos 3, pues queda 2. Y este 0.5 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, x es igual a 2 entre 0.5 y lo que es igual a 4. Entonces, por lo tanto, lo que yo debo de agregar son 4 mililitros de ácido a la concentración. Y vamos a comprobar lo siguiente. Si yo agrego 4 mililitros, ¿cuántos son? Pues si hay 10 mililitros iniciales más 4 mililitros que yo voy a agregar de ácido, ¿esto cuánto sería? Pues 10 más 4, ok, esperen, 10 más 4 mililitros es igual a 14 mililitros de concentración, ¿no? De la mezcla. ¿Y cuánto es el 50% de 14? Bueno, es 14 por 0.5, pues es 7. Entonces, nuestro resultado está bien, porque nos dice que hay 7 mililitros de ácido puro, que es la concentración deseada. Entonces, nuestro problema ha concluido. Y de esta manera es como se relacionan. Entonces, consejo nuevamente, sigan estos pasos y van a tener éxito, ¿de acuerdo? Es básicamente relacionar el enunciado con lo que se está buscando, ¿no? Nunca pierdan de vista, otro consejo, nunca pierdan de vista qué es la cantidad que desean conocer. Porque si en algún momento no se pierde lo que estaban buscando, pues se van a confundir y tal vez encuentren o planteen otra ecuación que no corresponda al enunciado, ¿no? Entonces termina esta clase número 16. Si alguien tiene duda, pues ya saben, pueden contactarme por los distintos medios. Igual espero se estén cuidando. Nos vemos en la siguiente.